Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Mejía y le doy la más cordial bienvenida a Clorofila, un espacio en donde abordaremos temas medioambientales y de actualidad. En esta ocasión vamos a hablar del cambio climático y su repercusión en los fenómenos meteorológicos. Para ello, hoy nos acompaña en el estudio de Vértigo TV el ingeniero José Luis Luege Tamargo, consejero nacional del PAN, ex titular de la CONAGUA, Semarnat y Profepa y actual presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, de acuerdo con su experiencia al frente de CONAGUA, ¿qué factores son los que más propician estas inundaciones extremas que hemos visto los últimos días en el país? Pues mira, lo primero es que las lluvias que hemos tenido son muy por encima de la media. Y también la correlación con un fenómeno que acababa de pasar, que era la sequía que tuvo México en el 2011, que es la más severa en todos los registros históricos de la Comisión Nacional del Agua, hasta donde yo recuerdo, y que se prolongó todo 2012 y al inicio de este mismo año. Y ahora estamos ante una lluvia que nos ha causado estragos en todo el país. Los que han profundizado más en los efectos del cambio climático afirman, y desde luego que hay estudios que lo correlacionan, modelos matemáticos, etcétera, que dicen que vamos hacia eventos más extremos, es decir, que es muy probable que tengamos sequías extremas, pero también lluvias muy fuertes. En el caso de los ciclones, el motor, digamos, el generador, motor de los huracanes, es precisamente la temperatura en la superficie del océano. Y lógicamente si tienes mayor temperatura, aunque sean muy poquito en décimas de grados, evidentemente eso te da mayor potencia, mayor tamaño de los huracanes. Esto es muy importante porque quiere decir que tenemos que irnos adaptando, que es una de las estrategias del cambio climático, la adaptación. Y yo lo que te puedo decir, Marta, con la experiencia que tuve desde los 9 años como funcionario en el sector ambiental, principalmente del gobierno federal, es que uno de los problemas más graves en el país es el desorden en los asentamientos humanos. Tenemos asentamientos en zonas de muy alto riesgo, zonas federales de ríos, arroyos, barrancas, presas, lagos, asentamientos en humedales, como vimos ahora en Acapulco, en zonas que son naturalmente inundables. Ahí hay una unidad de Infonavit autorizada y promovida por autoridades locales y federales, lamentablemente. La invasión de la zona federal marítimo terrestre, es decir, el espacio que le debemos de respetar a la playa y al mar, está siendo ocupado por asentamientos precarios y irregulares o asentamientos de muy alto nivel económico, turísticos, mal planificados, mal enfocados, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, ante esa situación, sí tenemos un problema muy serio, porque es muchísima la población en esta condición de asentamientos en zonas de riesgo, y los fenómenos, nos explican los expertos, cada día van a ser mayores. Esto quiere decir que lo de Acapulco, esto se va a estar cada vez incrementando y repitiendo. Ingeniero, usted, digamos, cuando ya se presentaba esta situación, por ejemplo, con el huracán Vilma que le tocó a usted, ¿qué hacía o cómo enfrentaba la situación? ¿Cómo se enfrenta una situación de esta manera? Bueno, mira, algo que es muy importante decirlo es que afortunadamente todos los elementos de la meteorología te permiten dar seguimiento a un huracán desde su formación como onda tropical. Hay ondas que vienen desde África, que viajan todo el Atlántico y luego se conforman lo que se llama la depresión tropical, luego la tormenta tropical. Todos los elementos de observación satelital y de radares te permiten darle seguimiento, conocer trayectoria, magnitud. No puedes predecir, pero tú puedes seguirlo y por lo tanto lo puedes anticipar con varios días dónde puede haber una zona de riesgo. ¿Con más o menos cuántos días se podría predecir? Bueno, es que como te habrás dado cuenta con Manuel, por ejemplo, esa fue una tormenta tropical de muy lento avance, pero de un gran diámetro y de muchísima concentración de vapor de agua, de nubosidad, ¿no? Entonces, con varios días de anticipación. O sea, la trayectoria tiene una zona probabilística
que se abre de acuerdo a varios modelos de previsión, y entonces tú puedes abarcar una zona primero muy amplia y luego la vas, conforme se acerca el fenómeno, puedes estarla prediciendo. Entonces aquí, por ejemplo, desde el día 13, yo eso lo observé, obviamente no tengo la información ahorita claro, del meteorológico, más la que es pública, pero yo observé los avisos del servicio meteorológico desde el día 13, como un evento de muy alto riesgo, con una lluvia, y eso lo recuerdo perfectamente, porque ya cuando tú lo has vivido, ya tienes la experiencia, ¿no? Cuando dijeron de 250 milímetros a 375 milímetros, wow, ahí estás hablando de una situación muy, muy riesgosa, ¿no? Entonces, sí veo yo aquí una, no sé si novatada. Yo sí observo, por ejemplo, en la Coordinación de Protección Civil de la CEGOP, que volaron a todos los mandos medios técnicos del área de la Coordinación de Protección Civil, y ese es un problema. Te voy a decir por qué, porque el aviso del meteorológico, que es público, implicaba una alerta roja, es decir, una alerta máxima por parte de CEGOP, y la alerta que mantuvo la CEGOP, por lo que he visto en internet, fue alerta amarilla, y para la zona de Guerrero y Michoacán, alerta naranja. Entonces ahí hay lamentablemente una inconsistencia muy grave, ¿no?, por parte de las autoridades. Para las personas que no conocemos qué son los mandos medios, ¿cuál es su importancia dentro de este tipo de situaciones? Pues mira, esa es una concepción política que está muy vinculada ahora sí que a la visión como partido político. Aquí yo tengo una posición como Acción Nacional de haber defendido siempre el servicio profesional de carrera. El presidente Fox logró la ley, se instauró el servicio profesional de carrera, ahora viene un cambio de gobierno y no hay respeto sobre el servicio profesional de carrera. Yo te puedo decir, por mi experiencia, ¿no?, que tuve en Profepa, en Semarnat y en Conagua, siempre, absolutamente, respeté y consideré fundamental los mandos medios, ¿sí?, los técnicos. ¿Por qué? Porque frente a, vamos a suponer, esta emergencia de Ingrid y de Manuel, ¿quién es el que realmente opera? ¿El secretario o el coordinador? No, es el técnico que tiene 20 años de experiencia, que conoce la evolución de estos fenómenos y que a ti como responsable te puede dar los elementos, ¿no? Digo, no tengo la certeza de que a todo el mundo lo haya pero sí veo concretamente en un área con la que yo tuve mucho contacto en la CEGOP, que sí hubo ahí novatada. Claro, entonces, ¿cómo pueden enfrentar esto con una preparación muy acelerada, respetando, manteniendo a la gente que tiene la experiencia? Porque aquí, por ejemplo, la gente que fue a Acapulco, vamos a suponer que tú tienes un tiempo compartido o decides pues irte de fin de semana a Acapulco. Si el jueves te dicen, cuidado, hay un riesgo de un huracán que está entrando y trae muchísima lluvia y puede haber riesgo, tú tomas la decisión. Claro. Aquí la gente se fue y ya no pudo salir. Pero esa es una de las fallas, ¿no? Para mí lo más grave, Marta, es todos estos asentamientos, principalmente de unidades, precarios. Por ejemplo, tengo muy claro Acapulco, porque aunque no me tocó, tenía yo todos los elementos de lo que sucedió con Paulina en el 97. Paulina fue un huracán de la máxima categoría, mucho más destructivo que lo que acaba de pasar, pero muchísimo más. Lamentablemente también muchas muertes en aquella ocasión, y devastó Acapulco. Ahí sí lo devastó completamente, ¿no? Bueno, a pesar de esa experiencia, que por cierto, el actual gobernador fue gobernador interino en aquella ocasión y él lo sabía, a pesar de esa experiencia, se volvieron a cometer los mismos vicios. Es decir, nosotros nos atoramos con la misma piedra siempre. Entonces, del 97 a la fecha, no solamente no se resolvió la situación, sino que empeoró. Es decir, hay muchos más asentamientos en toda la zona de humedales, por ejemplo, entre la Laguna Tres Palos y la Laguna Negra, es decir, de la zona de donde está el aeropuerto hasta Puerto Marqués. Es una zona de humedales donde no puede haber asentamientos. Bueno, pues ahí hay muchísimas colonias nuevas, hay hasta unidades de Infonavit que quedaron con 2 metros de agua, una que hoy se volvió a inundar, bueno, hace poco, lamentablemente, ¿no? Fue en el 97, el mismo gobernador. Y no solamente no se corrigen, sino que se incrementan los problemas. El río de la Sabana, o sea, toda la zona de la Sabana, que es una zona muy popular, de crecimiento irregular en Acapulco, terrible, y el famoso veladero, o sea, un veladero que se invadió hace muchísimos años,
que siempre se ha insistido en que eso se tiene que resolver, esa persona hay que reubicarla hacia abajo, porque está generando una deforestación y muy alto riesgo para el anfiteatro de Acapulco. Claro. Ingeniero, ¿se podría no estar tropezándonos con la misma piedra? O sea, ¿qué se puede hacer? Definitivamente lo debemos hacer. Es decir, esto demuestra que cada día va a ser peor el riesgo. Entonces, yo lo que siempre he insistido es en el ordenamiento del territorio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se debe de establecer una política muy, muy agresiva de ordenamiento del territorio. Yo propuse durante muchos años una Secretaría del Ordenamiento, cuando elaboramos la Agenda del Agua 2030, que tú recordarás como estrategia de visión de largo plazo para el tema del agua, ahí proponíamos una Secretaría que tenga todos los elementos del ordenamiento. Y propuse que la reforma agraria se convirtiera en esta nueva Secretaría, que ahora me da mucho gusto que el presidente Peña Nieto lo retoma, y se creó la SEDATU. Y debe de reformarse el artículo 115 para que el municipio que tiene la soberanía en los usos del suelo, porque basta que un cabildo autorice un cambio de uso del suelo para que haya legalidad, entre comillas, en el asentamiento. Pero esa legalidad del cabildo no puede estar por encima de un ordenamiento federal, de una ley general, ¿no? De la Ley General del Equilibrio Ecológico. Claro. Entonces lo que propongo es que se le den todos los elementos a esta Secretaría para un verdadero ordenamiento. No se puede construir en zonas inundables, ni en zonas federales de ríos, lagos, lagunas, humedales. Respetar los manglares. Definitivamente la destrucción que se ha hecho en México de los manglares por parte de desarrollos turísticos sin escrúpulos es gravísimo, ¿verdad? No construir en las dunas costeras, es decir, la proximidad, la idea de estar enfrente del mar, es un gravísimo error que ni siquiera los ancestros siempre se respetó esa furia del mar por los mayas, por todas las culturas precolombinas en nuestro país, ¿no? Y el otro tema es la reforestación. Por ejemplo, el alud de La Pintada es totalmente previsible. ¿Por qué? Porque un sistema que lamentablemente se ha generalizado en México de cultivo es que zonas muy pobres deforestan, así eliminan selvas y bosques para poner pequeñas milpas, ¿no? Y normalmente las comunidades están abajo, casi siempre asociada a un camino que le hace un tajo al monte. Bueno, eso es deslizamiento de tierra con absoluta seguridad, es totalmente previsible. Lo mismo en las carreteras. Las carreteras, que me diga a mí una empresa que se construyó mal, así nada más, bueno, eso no puede ser. Hay que estar supervisando el estado de los taludes constantemente, verificando fotos aéreas, revisando in situ la situación de los taludes. Y se forman grietas en temporada de lluvias, y una grieta te anticipa que va a haber un desprendimiento, ¿no? Entonces, yo siempre he insistido en tomar el esquema europeo. Las carreteras, por ejemplo, en México, donde hay pequeños montículos, es el tajo abierto. Y tú pasas algunos tajos que son casi verticales. Entonces, ese talud, si no se le da la inclinación adecuada, no tiene estabilidad, ¿no? Bueno, a diferencia de abrir tajos, hay que hacer túneles. Tú cuando recorres una carretera, no necesariamente autopistas, carreteras secundarias y por supuesto autopistas, en Europa, tú vas en túneles y puentes. Casi no ves esta fractura, estos tajos abiertos en cerros que destruyen el suelo, destruyen el bosque, la vegetación, fracturan los ecosistemas, hacen un daño ambiental enorme y tiene un riesgo para los usuarios. Claro. Ingeniero, esta tragedia que estamos viviendo hoy en día, ¿se pudo haber evitado? Mira, yo creo que los vicios cometidos en lo que hemos comentado sobre el no respeto a los usos del suelo hacen muy riesgosos muchos asentamientos, y entonces tú estarías obligado a mover a lo mejor a miles de familias cada vez que hay un evento, ¿no? O sea, sobrepasa la capacidad de las autoridades locales, definitivamente. Sí tiene solución, pero esa solución tiene un alto costo. Yo lo que afirmo, esto se debe de hacer, cueste lo que cueste. Y tenemos que cambiar radicalmente en la falta de respeto al medio ambiente y a la naturaleza, ¿no? Entonces, sí es previsible, sí se requiere una llamada de atención a las áreas de protección civil, pero muy especialmente a las locales. A mí sí me da vergüenza que en esta tragedia, bueno, la autoridad municipal simplemente
Desapareció. Las autoridades de Acapulco, nadie las vio, ni a las policías, ni al presidente municipal. Yo digo, bueno, un presidente que insistió tantas veces en ser alcalde de Acapulco para esto, y el gobernador que lo vivió en el 97, que es un descaro, un cinismo que todavía salgan a los medios, por favor. O sea, sí creo yo que debe haber una investigación muy a fondo. Sí considero que debe de haber sanciones para estas autoridades locales que no actuaron conforme a la ley, y en el caso de Protección Civil, pues revisar el protocolo. O sea, a juicio de lo que yo estoy observando, sin poder afirmar con absoluta certeza, considero que era una alerta roja y nunca la mantuvieron como alerta roja, siempre se mantuvo como una alerta amarilla. Pues la alerta amarilla no te mueve a una movilización de gente, no llegas a ese extremo. Una alerta roja tiene que entrar el ejército, todas las áreas de protección civil, y tiene que haber movimiento de las personas. Tienes que quitarlas a las personas que están en zonas de muy alto riesgo. Y finalmente, un asunto que lamento mucho y que creo que debe haber un peritaje a fondo, es la falla de las compuertas de la presa de la Venta. O sea, nos estamos enterando ayer que fallaron las compuertas, pero ¿qué pasó? Y ese fallo de compuertas es el causante, supongo, de los mayores daños. ¿Cómo se operó? ¿Por qué no se operó correctamente? ¿O qué tipo de falla es la que tuvo la presa, ¿no? Entonces, sí me parece muy grave la falta de información. Es una presa que opera la CFE, y considero que los daños a toda la zona ahí de Diamante y toda la zona hotelera fueron causados principalmente por alud de, pues imagínate, millones de metros cúbicos de agua que salieron por las compuertas al fracturarse. ¿Cómo se logra salir de esta situación? Bueno, se requiere una política de orden. O sea, lamentablemente México, tenemos que reconocerlo, si no nunca vamos a salir. Somos desordenados por naturaleza, no sé qué pasa. O sea, tú revisas los asentamientos en zonas de riesgo y en todo el país es lo mismo, aquí en la Ciudad de México. Claro, en la Ciudad de México, ¿cuál es el orden de esta problemática? Muy grave. Yo llevo muchos años insistiendo y de repente me siento un poco solo, ¿no? Voy a decir mi experiencia en las áreas ambientales y en la Conagua. El país está dividido en 13 regiones hidrológicas. Esta es la 13ª, la del Valle de México. Siempre lo he dicho y lo digo con absoluto conocimiento de información técnica de la propia Comisión Nacional del Agua, que esta es la zona más vulnerable, el Valle de México, frente a fenómenos hidrometeorológicos. ¿Por qué? Porque hay quien piensa que los huracanes se quedan ahí en los puertos o en las zonas turísticas. No, el huracán tiene tal potencia que puede atravesar el país, como ya lo vimos, ¿no? Vilma llegó hasta el norte. Stan arrasó todo Centroamérica y todo Chiapas. O sea, los huracanes que entran por el Golfo pueden afectar al Valle de México con muchísima agua. Una tormenta en el 2011, la tormenta Arlene, causó estragos. O sea, se nos inundó la mitad de la ciudad. Claro, se operó muy bien, se operó correctamente, logramos prever muchos daños afortunadamente, pero esto era una zona lacustre. Geológicamente el Valle de México es una cuenca cerrada. Nada más que esa cuenca cerrada que tenía lagos, ahora tiene millones de habitantes. Prácticamente no hay 1 centímetro cuadrado de áreas verdes. O sea, hemos destruido todas las áreas verdes, ¿verdad? Para llenarlas de cemento y de asfalto. Y tenemos que reconocer el error tan grave histórico, de que si estos eran lagos, pues por lo menos debemos de haber dejado una porción de espacio para cuando tenemos estas tormentas que haya una regulación al menos natural. Entonces yo he planteado la necesidad urgente, como fíjate, yo aquí sí es condición de seguridad nacional, y lo digo y lo advierto, la necesidad de crear y recuperar áreas naturales de inundación y crear áreas nuevas artificialmente. Yo he dado ya varias conferencias para recuperar el lago de Texcoco, parte del lago de Chalco, en otro sitio que se llama Jico, recuperar Zumpango, Tláhuac, Xochimilco, como una condición de absoluta adaptación al cambio climático y prevención frente a fenómenos que vamos a tener en el día de mañana más fuertes, ¿no? Entonces, a la par que tenemos que hacer este gran ejercicio de reordenamiento y de respeto a los usos del suelo, de reforestación, de recuperación, de reubicación. Imagínate el costo que va a implicar en el mediano plazo, cuando tú digas, tenemos que mover a miles y miles de familias en cada estado. Entonces eso implica que tienes que construir unidades habitacionales correctamente en sitios seguros,
y deshacer completamente las instalaciones de los asentamientos irregulares, ¿no? Aquí hacemos todo al revés. Viene una emergencia y a mí siempre me preocupaba, pero a la vez me daba gracia, ¿no? Que la CFE siempre era así, la estrellita en la frente. Ya restablecimos la corriente eléctrica en todos los sitios. Y yo decía, bueno, pero si son lugares que no deberíamos de restablecerla, deberíamos de reubicar estas personas, están en una zona de muy alto riesgo. No, yo ya volví a poner la postería, los cables, y ya todo el mundo tiene corriente eléctrica. Bueno, es más, una vez restableció la corriente eléctrica y yo ordené que lo quitaron, estaba inundado. Imagínate, corriente eléctrica con una inundación, ¿no? Y quitamos la corriente eléctrica, ¿no? Pero yo decía, bueno, qué mal estamos completamente, hacemos las cosas al revés, ¿no? Claro. Sí, escuché recientemente al presidente y me dio gusto que el presidente dijo, esta zona no se va a volver a urbanizar. Esa es la posición correcta del presidente. Obligar a que se haga una recuperación o una restitución del error, ¿no? Entonces, una unidad en una zona de riesgo que fue devastada por esta tormenta tropical, hay que reubicarla. Y la zona devastada hay que recuperarla como área de inundación o como área verde, ¿no? Entonces es un reto para México enorme. Esto va a implicar gastos que no tenemos, o sea, no hay los recursos lamentablemente para hacerlo. Yo viví los 6 años en la Conagua exigiendo un fondo que se llama FOPREDEM, que era un fondo de prevención de desastres, ¿no? Porque está el FONDEN, que es de donde ahorita están tomando para las acciones inmediatas. Está el FOPREDEM, que es un fondo de previsión que está por ley también en la Secretaría en Hacienda y en la Secretaría de Gobernación. Al menos mi experiencia es sin un centavo. Todo era dinero y dinero para atención a la emergencia, despensas y cosas absurdas, o sea, dar, por ejemplo, cobertores en Acapulco. Bueno, claro. Entonces la gente está mal, ¿no? Siempre es lo mismo. Y restablecer o restaurar colonias en las mismas zonas, pues es otro error, ¿no? Entonces a mí me parece que, aunque esto es muy duro decirlo, hay que aprovechar la mala suerte de esta emergencia para restituir y hacer correctamente los nuevos asentamientos. Pues ahí está el conocimiento del ingeniero Luis. Ingeniero, cuéntenos ahora un poco acerca de Ciudad Posible. Pues muchas gracias. Mira, pues yo estoy en este esfuerzo precisamente por lo que te comenté hace un momento, ¿no? O sea, para mí la Ciudad de México es, imagínate, la segunda ciudad en población en el mundo, la segunda. Cerca de 20 millones de habitantes, pero lo mismo, con un asentamiento sin planeación. O sea, todo el desarrollo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, tengo que decirlo, lamentablemente ha sido sin planeación y con los mismos vicios que hablamos a nivel nacional. O sea, tú verás que hay cambios de uso del suelo agrícola a urbano, así, pero los cabildos, sobre todo el Estado de México, se lo aventaban así tranquilamente. Cuando una zona agrícola tiene canales de riego, tiene canales principales y canales secundarios elevados, ¿no? Por ejemplo, en Cuautitlán, donde tuvimos y volvió a haber este año problemas, hay unidades habitacionales entre canales de riego elevados, porque lógicamente la irrigación por gravedad requiere a veces elevar bordos para poder trasladar agua a otro punto, ¿no? Bueno, con ese error gravísimo de diseño están unidades habitacionales autorizadas en Cuautitlán Izcalli. Obviamente es pura corrupción, porque dan a las autoridades de cambio de uso de suelo, obviamente hay corrupción de la autoridad municipal y de los desarrolladores que compran el metro cuadrado a una mínima cantidad y luego lo venden con una plusvalía enorme, ¿no? Entonces, el crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México fue explosivo durante muchísimos años y se fueron sobre zonas agrícolas, zonas de inundación, sobre zonas lagunarias y por lo tanto el riesgo es muy alto. Entonces, Ciudad Posible lo que plantea es establecer políticas metropolitanas para una solución a fondo de estos problemas, ¿no? Y está también la consideración de que la ciudad es la misma. No podemos hablar del Distrito Federal como la Ciudad de México hoy, como dice la Constitución. No, la Ciudad de México es toda la zona metropolitana, somos la misma ciudad. Entonces, Ciudad Posible es hacer este planteamiento de una metrópoli que puede orgánicamente establecer mejores servicios de forma metropolitana. Entonces planteamos que el transporte sea metropolitano, que el servicio de agua sea metropolitano, reforma constitucional y reforma política del DF sí, pero con una condición metropolitana, que el metro de la ciudad
Metro significa metropolitano, ese es el significado de la palabra metro. Bueno, pero el metro no es metropolitano. Lo hicieron y lo dejaron hasta 4 caminos. Llega al aeropuerto y en lugar de meterse al aeropuerto como es en todo el mundo para que de ahí vaya. Sales y... No. Te deja a 2 cuadras que a ver quién se avienta esas 2 cuadras porque te quitan los calcetines sin desabotonarte los zapatos. Entonces no tiene utilidad, ¿no? Entonces la idea es que sea un verdadero sistema metropolitano el metro. Luego el transporte de superficie, el transporte de autobuses con rutas concesionadas metropolitanas también. Es increíble los pleitos que hay entre las asociaciones del Estado de México y las del DF, que son enfrentamientos de cárteles, de mafias, durísimos. ¿Por qué? Porque es pura lana por abajo del agua, ¿no? Y luego el tema de mayor preocupación es el desarrollo urbano, que tenga esa visión de reordenamiento, de recuperación de varias zonas del Distrito Federal por seguridad. El tema que más me preocupa a mí es el futuro del agua en la ciudad. Hemos agotado toda el agua superficial y prácticamente nos hemos acabado los acuíferos. Y todo el mundo cree que esto, así por obra y gracia del cielo, va a seguir saliendo agua. Pues no, el acuífero se está agotando y nadie está previendo qué va a pasar de aquí a 20 años, ¿no? La Ciudad de México requiere una visión a 50 años, pero requiere una visión de reordenamiento. Entonces, Ciudad Posible es una asociación que busca soluciones de fondo. Y tiene que ser soluciones de gobierno, soluciones legislativas. Es una asociación apartidista, aunque yo tengo una clara posición partidista, presido una asociación donde hay muchos colaboradores o que no tienen partido o que son de otros partidos que están conmigo exactamente con el mismo interés. Entonces estamos trabajando y queremos pues aprovechar para invitarlos. Pues muy bien, quien esté interesado, ¿dónde lo podemos contactar, ingeniero? Sí, como no, bueno, tenemos desde luego nuestra página que es ciudadposibledf.org. Sí, y estamos en los teléfonos 5559-2335 y 5559-1805. Pues ahí está. Ciudad Posible es una muy buena alternativa para esta ciudad y este país que está en un caos en estos momentos. Muchísimas gracias, ingeniero. A ti, Marta, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.